Hoy, en este nuevo episodio de Adipados, hablaremos sobre el trastorno obsesivo-compulsivo en niños y adolescentes junto al profesor y psicólogo Tomás Miño, psicólogo clínico infanto-juvenil de la Universidad Católica de Chile, magíster en Psicología Clínica Infanto-Juvenil de la Universidad de Chile, con especializaciones en el extranjero, como es la terapia de comportamiento cognitivo para TOC en niños y adolescentes del Harvard Medical School, terapia y trastornos obsesivos-compulsivos en niños y adolescentes. También es miembro profesional de la Fundación Internacional de TOC y miembro profesional del International College of Obsessive Compulsive Spectrum Disorders. Bienvenidos a Adipados. Estamos hoy día con el profesor y psicólogo Tomás Miño. Él es experto, ¿no es cierto?, especialista en TOC, en trastorno obsesivo-compulsivo, en adolescentes y niños específicamente. En este episodio, ¿no es cierto?, vamos a centrarnos en este trastorno y vamos a, en primera instancia, para relajarnos un poquito, para romper el hielo, vamos a hacer unas preguntas más bien entretenidas para conocer, ¿no es cierto?, al profesor que está aquí presente con nosotros. Mapa mental es un juego de respuestas rápidas. El entrevistado deberá responder en el menor tiempo posible. Las opciones son 3: preguntas de alternativa, completar la frase y respuestas breves. A jugar. ¿En qué momento supiste que querías ser psicólogo? Yo creo que eso comienza un poco en el colegio, ahí cuando me empezaron algunos intereses por el área humanista. Partí con intereses en Derecho, también en Psiquiatría, que se parece un poco a la Psicología, pero finalmente ya cuando había que tomar la decisión respecto de qué estudiar, me decidí por la Psicología, que me parecía que integraba también esta como necesidad que sentía yo en ese momento, como de poder apoyar y ayudar a las personas que tenían alguna dificultad en la salud mental. Eso comenzó en el colegio. Y una vez que empezaste a estudiar, ¿qué fue lo que te llevó a querer trabajar específicamente con adolescentes y niños? Sí, eso cuando comencé a estudiar la carrera, uno estudia cursos generales al inicio y al final de la carrera uno decide el área de especialización, que puede ser adulto, infantil, social, psicológica, en empresas o laboral. Y ahí me empecé a dar cuenta que efectivamente la necesidad de poder intervenir con niños y con adolescentes, con jóvenes, era una buena manera de invertir también en salud mental como hacia el futuro, cuando ellos sean adultos. Y me parecía que ese era un tema súper importante también, de poder acompañar a niños chiquititos, adolescentes o jóvenes que estuvieran pasando alguna dificultad en salud mental y poder ayudarlos a transitar hacia una adultez más sana, más digamos, integrada en su totalidad. Y ahí empecé a tomar algunos cursos específicos de psicología infantil y fue efectivamente lo que me fue como llenando y lo que me fue como mostrando que tal vez ese iba a ser mi camino para después. Yeah. ¿Y en qué momento, claro, tú empezaste a trabajar con niños, con jóvenes, adolescentes, y empezaste a darte cuenta que quizá el TOC, el trastorno obsesivo-compulsivo, era un tema el que tú querías adentrarte y trabajar en eso? Eso pasó cuando yo estaba haciendo la práctica, antes de poder, digamos, titularme como psicólogo. Hice la práctica en un centro de salud mental y me tocó conocer a un niño que tenía TOC. Yo todavía no estaba egresado ni nada, así que estábamos supervisados por profesores y por docentes. Y me tocó atender a un niño que tenía TOC, un TOC bien severo, que era, en el fondo, en la escuela te enseñan del TOC, pero muy general, no hay nada tan específico. Entonces fue un desafío de poder aprender, de poder conocer, estudiar y poder como, digamos, recién partiendo la carrera, poder tratar de entregar lo mejor que yo obtenía, ¿no es cierto?, a este paciente. Y en conjunto con los otros profesores que me acompañaban, fue una instancia de poder conocer y poder aprender sobre esto. Y ahí como que me enganchó y me gustó en el fondo el tema. Vi que eran niños que lo pasaban muy mal, que sufrían, que se angustiaban con esto y que existía la real posibilidad de un tratamiento. Y de ahí como que me empezó a interesar el tema. Y ahí me dediqué, incluso en la práctica, me dediqué también al tema de la psicología más de los trastornos de ansiedad. Y después me fui desembocando hacia el trastorno obsesivo-compulsivo. Pero yo creo que tiene que ver con esa primera experiencia de un paciente que tenía TOC cuando yo estaba recién saliendo de la universidad. Claro, porque te impresionó Claro. El caso de ese niño. Claro, y además que él estaba muy interferido y uno como
como digamos, estudiante en práctica no tiene tampoco tantos conocimientos ni nada, y la verdad que fue un desafío de estudiar, de conocer, de aprender, de ver otros casos, de supervisarme con los docentes. Y ahí me empecé a dar cuenta que era un área en la que además tampoco, en ese momento tampoco se conocía mucho, y que tampoco habían tantos especialistas. Entonces fue un desafío el poder hacer un abordaje de ese caso que finalmente terminó como de buena manera, y eso también fue una manera de poder ver que efectivamente lo que uno hacía tenía un impacto también en los niños y adolescentes. ¿Y qué le dirías a los jóvenes que en estos momentos están ya en enseñanza media y que están pensando en, ¿sabes qué? Quizás yo también quiero ser psicólogo, como que en algún momento tú estuviste en esa posición. ¿Qué le diría a esos jóvenes que hoy en día están en esa posición? Yo creo que es un área que está siendo muy necesitada ahora, sobre todo después de la pandemia. Es un área en que se necesita mucha formación de profesionales que se aboquen a la salud mental. Lamentablemente también hay mucha oferta y hay muchos psicólogos, así como muchos profesionales también. Entonces la invitación es que, claro, si se quieren dedicar a la psicología, que en el fondo entreguen su vocación, sus intereses en esto, y que ojalá puedan aportar en áreas que ellos sientan que son relevantes. Hay harto que hacer en el área de la psicología, y es un área que todavía no tiene como el renombre o la importancia que debería tener. Entonces yo creo que también es súper importante formar profesionales con conciencia social, ¿no es cierto?, y que también puedan aportar de manera concreta y activa en esto. Y si efectivamente el interés de los estudiantes es estudiar psicología, yo creo que es una muy buena alternativa de poder aportar como de manera realista en la sociedad. Creo que es un impacto real que uno genera con pacientes, con niños, con adolescentes, desde la salud mental, que más encima ahora en la mitad de una pandemia se ha visto bastante afectada. Sí, y o sea, el llamado es que pese a que lo que uno siempre escucha, ¿no es cierto?, que hay muchos psicólogos, si uno tiene la vocación, tiene que estudiar lo que uno quiere estudiar. Exacto. Y porque al final uno les está ayudando, ¿no es cierto?, a los demás, problemas súper serios. Ahora vamos a pasar a la segunda sección, que es lo escuché en algún lado. Lo escuché en algún lado es una sección que intenta derribar mitos. Recolectamos planteamientos que causan confusión entre la gente. Comencemos. Escuché en algún lado que el TOC significa ser perfeccionista. ¿Tengo que decir verdadero y falso o justificar la respuesta? Eso viene ahora. Tiene que decir verdadero, falso, o si tiene un poco de razón esta afirmación. ¿Y lo justifico o solamente verdadero y falso? Si lo quiere justificar. Porque efectivamente esa pregunta da para harta justificación. Efectivamente el TOC, como tú decías al inicio, tiene un prejuicio muy alto de que las personas que tienen TOC son perfeccionistas, son maniáticas, son, no sé, pues muy cuadradas, qué sé yo, y efectivamente eso es un mito. Porque efectivamente parte de la personalidad obsesiva o de los trastornos obsesivos tienen distintas características, pero reducir todo en que son muy perfeccionistas, ese es un mito que hay que empezar a votar, digamos. Ya. Y escuché en algún lado que las personas con TOC son excesivamente ordenadas y le tienen terror a los gérmenes. ¿Eso es verdadero? ¿Es falso? ¿O hay un poco de verdad en eso? Claro, yo creo que hay un poco de verdad. Yo creo que igual no hay que ser tan reduccionista como en decir que solamente los que le tienen susto a los gérmenes son personas con TOC. Efectivamente, un tipo de TOC es el TOC de la contaminación, que son personas que temen a contaminarse con gérmenes, pero no es la única característica. Entonces, efectivamente es parte de unas características del TOC, pero no es la única y no es la central, digamos, así que estaría como en la mitad, verdadero y falso. Y escuché en algún lado que las personas con TOC no tienen tratamiento, o sea, se tienen que acostumbrar a este trastorno que tienen y ya está. Sí, ese es un mito muy importante, que bueno que me lo preguntan, porque efectivamente es un cuadro que sí tiene tratamiento. Hay muchos estudios que muestran la eficacia de los tratamientos en TOC, tanto para niños como para adolescentes como para adultos. Hay un tipo de terapia específica, que es la terapia cognitivo-conductual, que es la que ha demostrado eficacia en los tratamientos para TOC. Y son pacientes que pueden efectivamente generar una recuperación en su vida y pueden seguir perfectamente funcionando en la vida diaria como cualquier otra persona. Así que ese es un mito muy importante que hay que también votar, porque sí tiene tratamiento. Ya. Y como vamos a ver ahora, inmediatamente, este es un tema, como están escuchando, que es muy relevante y que tiene mucho trasfondo y que
es necesario, ¿no es cierto?, que preguntemos un poco más al profesor para nosotros enterarnos y estemos un poco al tanto de lo que es esta enfermedad y cómo afecta a las personas y a las personas que están en el entorno del paciente. Entonces, hoy día, ¿crees que existe algún estigma respecto al trastorno obsesivo-compulsivo? ¿Hay discriminación? Yo creo que hay un estigma grande, un poco por lo que conversábamos recién, ¿no es cierto?, de que esto de que yo soy muy TOC o ay, que eres tan TOC y tan cuadrado. Yo creo que hay un estigma respecto al mal uso, ¿no es cierto?, del diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo. Yo creo que es un estigma que está haciendo muy mal a las personas que padecen de esto. ¿Ya? Yo creo que el tema del estigma es una cosa súper importante. En la investigación se ha demostrado que las personas con TOC se demoran entre 10 a 17 años en pedir ayuda. Y una de las principales razones de esto es el estigma, de que en el fondo van a pensar que estoy loco, de que cómo voy a decir que tengo TOC, pero cómo voy a estar mostrando que, no sé, porque tengo susto a los gérmenes o que estoy pensando cosas que me asustan o que me preocupan. Y ese estigma hace justamente que las personas demoren años en poder consultar y en pedir ayuda de manera oportuna. Y esa es una preocupación sobre todo en los niños más chiquititos y en los adultos, que transitan hacia la adultez, digamos, que no se atreven a pedir ayuda. Sienten que están locos, sienten que si dicen que tienen TOC o que tienen algún pensamiento o que tienen alguna conducta que tienen que repetir o qué sé yo, los pueden estigmatizar o los pueden rechazar en algún trabajo o que en el colegio se pueden burlar de ello. Y además este estigma tampoco ha estado muy favorecido por las películas, por ejemplo, por las series, en las que en algunas ocasiones aparece este tema como muy burlesco, ¿ya? Como el tema del TOC como una burla, ¿no es cierto? Que, no sé, pues tienen que pisar las líneas o que son súper así como maniáticos y todo. Y eso tampoco ayuda mucho a que la gente diga, sí, en realidad yo tengo TOC, pero no necesariamente soy lo que muestran en las películas, ¿no es cierto? O el prejuicio o el estigma que hay asociado al TOC. Así que yo creo que es una patología de salud mental que tiene un gran nivel de estigma y justamente una de las cosas que hay que empezar a cambiar en términos de salud mental global, pero también específicamente en TOC, es empezar a romper eso. Necesitamos que las personas lleguen a consultar antes, que consulten prontamente y que no tengan temor a hacerlo, porque es una patología que tiene tratamiento y que además presenta una frecuencia y una prevalencia que no es tan baja tampoco. Entonces hay muchas personas que también tienen TOC y el estigma efectivamente está demorando una consulta oportuna y un tratamiento eficaz. Ya. Entonces se ha dado el hecho que lleguen pacientes adultos que han tenido el TOC, ¿no es cierto?, desde muy niños, claro, y que cuando eran niños no dijeron nada y por lo tanto no tuvieron ningún diagnóstico y por lo tanto ningún tratamiento. O sea, se da esa situación y se da, ¿esa es como la mayoría de los casos o cada vez más eso va disminuyendo? Menos mal, ahora en el último tiempo ha sido pesquisado más oportunamente por psicólogos, pediatras o psiquiatras, pero efectivamente antiguamente esto se hablaba muy poco, había mucho temor, sobre todo en las generaciones anteriores, a ir al psicólogo, ir al psiquiatra era algo casi como mal visto, digamos, socialmente, y había mucho temor como de reconocer que uno tenía un problema en salud mental. Entonces yo creo que ahora ha habido un cambio en eso, un cambio cultural importante, en que las personas efectivamente están considerando la salud mental como un elemento fundamental en sus vidas, pero efectivamente lo que pasa y que uno ve es que son adultos que dicen, pucha, yo viví toda mi vida con TOC y ahora siento que esto me dificulta, o lograron hacer su vida acomodándose al TOC con altos niveles de disfuncionalidad, ¿no es cierto?, y de sufrimiento. Entonces yo creo que efectivamente hay un tema bien importante ahí con el estigma y ojalá esto también pueda ayudar a abrir esta conversación, porque efectivamente el estigma está demorando la posibilidad de hacer intervenciones oportunas y además es un tema de que se habla muy poco. O sea, se conoce más de depresión, se conoce más de ansiedad, no sé, de otras cosas de salud mental, pero de TOC se conoce muy poco, se habla muy poco también de TOC y por eso es importante estas instancias para poder como conversar de esto que sobre todo en Chile también tiene una prevalencia que no es menor. Claro. Entonces, respecto a esto, ¿qué se hace para desmitificar el TOC? O sea, ¿cómo trabajar en esa materia? Ahí en general hay una gran responsabilidad en los que trabajamos en esto. Yo creo que hay que tratar de transmitir de manera clara a las personas qué es lo que es el TOC. Efectivamente, los que somos expertos, los que trabajamos en esto, a veces se nos olvida aterrizar esto a las personas, explicarlo de manera que se entienda, permitir que la gente conozca otras informaciones, que hayan
digamos, material disponible, que puedan conocer sobre esto. Y muchas veces pasa que los que trabajamos en esto tampoco hacemos el adecuado traspaso hacia abajo. Entonces, creo que es súper importante poder mostrar eso y poder darnos cuenta que las personas también necesitan información. Yo creo que la psicoeducación es una manera de romper ese estigma, es una manera de que las personas puedan conocer sobre lo que les pasa, en la medida de decir, esto yo tengo algo parecido, oye, me hizo sentido lo que dijo esta persona, tal vez yo tengo algo parecido, y ahí se empieza a abrir el tema. Entonces, la psicoeducación es fundamental, hablar de qué es lo que es el TOC, cómo se da, no sé cuáles son las señales que yo puedo detectar en mis hijos, o en el fondo qué conductas creo yo que puedo tener que se parezcan a un trastorno obsesivo. Creo que lo fundamental, y es una de las líneas, digamos, que están trabajando todos los mayores expertos en salud mental en el mundo, tiene que ver con la psicoeducación, con la promoción de la salud mental, y que se hable de esto y que la gente pueda tener acceso a conocer cuáles son los síntomas, a conocer, digamos, cuáles son los indicadores que me permiten pensar que puede ser que tenga un TOC. Y a nivel país, o sea, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, el tema para que la gente lo sepa más o que esta información llegue a las personas, por ejemplo, ¿tú crees que esto debería hablarse en los colegios? No solamente respecto al TOC, sino que a otras enfermedades en general. ¿Tú crees que debería haber una instancia en los colegios en donde se hable sobre la salud mental? Sí, esa es una muy buena pregunta. De hecho, en general, los que trabajamos en temas de salud mental, creemos que esto debe trabajarse desde el jardín. La salud mental, no necesariamente generalmente lo que pasa en los colegios es que llegan a la salud mental hacia, digamos, séptimo básico, octavo básico, cuando empiezan a ver algunos temas de psicología, algunos temas generales, pero lo que se ve es que si efectivamente un niño en el jardín o, digamos, antes, ya empieza a hablar o empieza a entender lo que es la salud mental, que los sentimientos son válidos, que yo puedo tener dificultades de salud mental, que está bien que yo me sienta bien o que me sienta mal, claramente tendríamos unos indicadores de salud mental mucho más positivos en Chile y en el mundo, si es que normalizáramos también la salud mental, porque generalmente los adolescentes llegan sin mucho conocimiento de esto y se empieza a hablar de esto recién cuando ya son adolescentes. Y ahí empiezan a entender y a conocerse en términos emocionales, pero si efectivamente nosotros trabajáramos esto desde preescolar, incluso antes, ya estaría bastante normalizado el tema de la salud mental. Entonces, las intervenciones deben partir, ojalá, en etapas tempranas, y también con apoyo a los papás, porque muchas veces los papás tampoco tienen por qué saber, digamos, cómo manejar las emociones, cómo reconocer cuadros que preocupan, y efectivamente el colegio también tiene un rol importante ahí en esa formación de los papás, que ayuden a ser más efectivos también la posibilidad de pedir ayuda. Claro, o sea, no solamente los colegios se tienen que enfocar en los alumnos, sino que también en los apoderados. Exacto. Y eso se ha visto en las investigaciones que tiene alto impacto, porque en la medida que un papá es capaz de detectar algún tema de salud mental en su hijo, la posibilidad de que ellos puedan consultar más tempranamente se hace mucho más oportuna. Entonces, en vez de consultar cuando ya tiene 14 años y está con un cuadro depresivo, digamos, importante, un cuadro ansioso, es posible que los papás puedan detectar alguna señal que les preocupe, que puedan tal vez indicar al colegio la necesidad de ayuda, y poder intervenir mucho antes y poder lograr infancias o adolescencias más sanas en salud mental, interviniendo desde mucho antes. Y respecto a esto, ¿cuál es el panorama en la región y qué países te parece que son un ejemplo en cuanto a políticas públicas? Ese también es un tema complejo. Yo creo que mi respuesta habría sido distinta antes de la pandemia y después de la pandemia, porque efectivamente lo que se ha visto ahora es que post pandemia toda la zona, ¿no es cierto?, de América Latina se ha visto fuertemente interferida por la salud mental. Se cree que va a ser las próximas olas, digamos, de la pandemia van a ser relacionadas con la salud mental, y el panorama global de la región es bastante complicado, es bastante negativo, porque efectivamente ahora recién se está volviendo a hablar de la implicancia que tuvo la salud mental en la pandemia, muchos años de encierro, de susto, de temor, de muerte, etc. Y recién ahora se está hablando de salud mental en los países de Latinoamérica. Ahí está haciendo un trabajo importante la Organización Panamericana de la Salud, que depende de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Ellos están haciendo intervenciones activas en toda América Latina y están tratando de intervenir activamente en todos los estados, gobiernos de la región, con planes un poquito más específicos de salud mental. Tal vez antes de la pandemia tampoco era tan auspiciosa la situación en América Latina, porque efectivamente es un área en que se ve una frecuencia y una prevalencia de trastornos bastante alta. En Chile también somos los que lideramos hartas, digamos, encuestas y hartos estudios de una pésima salud mental en Chile. Lo que no es bueno, obviamente, y lo que con la pandemia se ha cronificado aún más.
indicadores de depresión, indicadores de ansiedad, suicidio, que en el fondo no solamente se dan en Chile con esta frecuencia, sino que también en otros países. Así que es difícil responder la pregunta de quiénes son los que lo están manejando bien, porque estamos en una situación de crisis y eso implica no solamente resolver cosas sanitarias y concretas del día a día en la pandemia, sino que también volver a poner el punto sobre la salud mental, que se ha visto altamente afectada en pandemia, tanto en adultos como en niños y jóvenes. Ya. Y por ejemplo, y fuera de la región, ya sea en Europa o en Estados Unidos, no sé, en Australia, hay países que uno dice, ¿sabes qué? Ellos lo están haciendo bien. En general hay países que yo creo que, en general los países que ya son de la línea europea o algunos países digamos que tienen un desarrollo en la salud mental un poco más claro y que además han puesto el foco en la salud mental, como países de Europa o Estados Unidos, que en el fondo han puesto la necesidad de la salud mental dentro de los programas de salud mental, incluyendo cosas tan básicas como tener presupuesto para salud mental, ya que es un tema también que es bien complejo en Chile, ¿no es cierto?, y en otros países, que como no hay presupuesto para poder digamos, trabajar en salud mental en los gobiernos, es poco lo que se puede hacer. Hay pocas intervenciones, hay poco refuerzo, ¿no es cierto?, e inyección de recursos en salud mental, en términos de promoción, de intervención y de educación de la salud mental, y más aún en pandemia, que eso también ha tenido que redirigir los gastos, digamos, en otras cosas. Entonces los países que han logrado ser eficientes se han dado cuenta que hay que invertir en salud mental, hay que invertir en profesionales, en centros adecuadamente formados y en educación de la población. Hay países que son muy eficientes en eso y ponen como foco principal en el ambiente laboral, en los colegios, la salud mental. Y eso en los estudios que han demostrado, digamos, transversalmente cómo ha sido eficiente eso, muestra una alta eficacia en países que aparecen estos indicadores como de los países más felices y todo eso. Son los países que se han centrado en la salud mental, no necesariamente tanto en la producción o en los recursos, qué sé yo, en la salud mental, que es la base de todo. O sea, si yo tengo una salud mental estable, voy a ser capaz de trabajar mejor, de tener una familia más estable. O sea, hay que volver a poner el foco en eso, no necesariamente en lo que está puesto ahora, que es una cosa mucho más económica, ¿no es cierto?, empresarial. Y respecto a nuestro país, ¿qué cambios esperas, ¿no es cierto?, respecto a la salud mental con el nuevo gobierno, teniendo en cuenta que el presidente, ¿no es cierto?, de la nación es una persona que ha admitido públicamente que tiene TOC y que ha hablado en numerosas ocasiones al respecto? Sí, ahí hay una alta expectativa. Yo creo que también entre las personas que tienen TOC, el hecho de que haya un presidente con TOC genera harto ruido positivo, en el sentido de que se dan cuenta que uno puede tener una vida bastante normal e incluso llegar a ser presidente de un país con un TOC. Y ahí un poco la esperanza de los que trabajamos en salud mental está puesta un poco en lo que él propone, ¿no es cierto?, que es aumentar justamente el presupuesto a la salud mental en Chile, pasar de un 2% a ojalá más de un 6%, que es lo que tienen en general los países un poco más desarrollados. Y con esa apuesta uno esperaría que efectivamente los programas de salud mental, los consultorios, los COSAM, etcétera, puedan tener una formación más robusta y una entrega más oportuna también de salud mental, que el gran tema en Chile es el acceso al tratamiento. ¿Ya? El acceso no está garantizado al tratamiento, la salud mental no está cubierta garantizadamente, entonces hay personas que no pueden acceder a tratamiento por temas económicos o por temas de listas de espera. Entonces también hay un foco importante en este gobierno que debiera centrarse, aparte del aumento de ingresos, ¿no es cierto?, respecto digamos, a los fondos que se dan para salud mental, tiene que ser una salud mental que esté garantizada también y que sea universal, no solamente quienes puedan pagarla, que son muy pocos en Chile, digamos, sino que también sea una atención de calidad, ojalá también en el sistema público, con profesionales bien formados y con inyección de recursos, que es lo que básicamente falta, digamos, para poder hacer un abordaje más integral de la salud mental. Y respecto al plano familiar, o sea, una persona que es diagnosticada con TOC, ¿cuánto le influye el apoyo familiar al paciente? Sí, eso también está súper comprobado, que en general cuando uno interviene con pacientes con TOC, tiene que intervenir con la familia, ¿ya? O sea, generalmente la familia tiene también un impacto respecto del paciente que tiene TOC. Por ejemplo, si tengo un familiar que no puede salir a la calle o siente que se puede contaminar o que efectivamente tiene temores o angustias muy, muy potentes, digamos, de la línea obsesiva, eso interfiere en el área familiar de todas maneras. Son personas que a veces dejan de salir o que no salen nunca más a la calle o no salen nunca más a ninguna parte, y eso interfiere en el sistema familiar. Y particularmente en las intervenciones con niños y adolescentes es aún más importante el abordaje familiar. Hay que incluir a los papás, hay que incluir a los hermanos,
temprano, para que ellos puedan entender de qué se trata el trastorno obsesivo compulsivo, cómo puedo acompañar a mi hijo, a mi hermano, etcétera, que tiene TOC. Y además también porque una de las teorías respecto al origen del TOC tiene componentes genéticos. Entonces, cuando uno trabaja, por ejemplo, con un niño o un adolescente que tiene TOC, es muy importante indagar también si los papás tienen TOC o los abuelos han tenido TOC, porque hay una línea importante de herencia genética respecto a esto. Entonces, uno cuando empieza a indagar se da cuenta que efectivamente hay también algunos rasgos obsesivos o hay, digamos, papás o familiares que tienen TOC. Y eso también implica una intervención distinta, ¿no es cierto? Porque hay que apoyar a los papás también, a veces hay que derivarlos también, o es la primera vez que el papá abre, ¿no es cierto?, el tema de que él también tiene un TOC. Eso nos ha pasado frecuentemente, que llegan a consultar por el hijo y en la consulta dicen, yo me veo muy representado porque yo nunca se lo he dicho a nadie, pero yo también tengo TOC. Y ahí la intervención familiar también es bastante relevante, y de hecho las intervenciones psicológicas son siempre considerando a la familia, al núcleo familiar cercano. Se hacen sesiones familiares, se interviene, digamos, con el núcleo familiar, entendiendo que el niño vive todo el día ahí, digamos, y necesitamos también para el tratamiento que los papás también aporten. También se les enseña a ellos, por ejemplo, cómo acompañar al hijo con los síntomas TOC, qué tengo que decirle a mi hijo, porque también esto genera mucha angustia en la familia, o sea, pero le pongo límite, lo reto, lo dejo ser, ¿qué es lo que hago? Entonces, el abordaje familiar también tiene que ver con eso, con entregar herramientas a los papás, herramientas concretas, digamos, que ellos puedan contar, y que es parte fundamental del tratamiento también. Claro. Y respecto a este tratamiento de que usted habla, ¿cuál es la diferencia, ¿no es cierto?, de este tratamiento con un niño y con un adolescente? Porque un niño está en un proceso de formación, que obviamente lo va a acompañar probablemente toda la vida. En cambio, un adolescente que ya pasó esa etapa formativa, cuando recién llega un adolescente y se diagnostica con TOC, y que aparte los adolescentes pasan una etapa igual complicada. ¿Cuál es los distintos tratamientos? ¿Cuál es el enfoque distinto que se hace? Ahí en general el tratamiento es más o menos parecido en términos como con digamos, clínicos y como, digamos, de instrumentos de evaluación o de tratamiento. La diferencia, como dices tú, tiene que ver mucho también con el manejo como cognitivo del niño, digamos. Obviamente un adolescente tiene un desarrollo evolutivo y cognitivo distinto a un niño más chico. Entonces, por ejemplo, si nos toca ver un TOC pediátrico, que son niños, no sé, de 3, 4 años que tienen TOC, las intervenciones son mucho más desde el juego, desde la cosa más lúdica, de las metáforas, de los cuentos, de la historia, de manera de poder entrar con ellos en un lenguaje que les sea, digamos, comprensible, ¿no es cierto?, y significativo. Y se usa mucho metáforas, cuentos, historias, cómics, digamos, cosas que les sean más cercanos a ellos. Y también terapia juego y otras cosas que se van complementando con la terapia cognitivo-conductual, que es más estándar, digamos, para todas las edades. Y en adolescentes, claro, ahí uno ya se aleja un poquitito, ¿no es cierto?, de los elementos más lúdicos y todo, pero igual mantiene el cómics, mantiene, digamos, los videos, usamos altos recursos también como de multimedia, y como ellos ya son un poco más capaces de entender lo que les pasa, porque ese es otro factor importante en el TOC infantil. Uno de los criterios que uno evalúa con los niños es que no necesariamente ellos logran como discriminar si lo que les pasa es normal o no, porque en el fondo son chiquititos y tienen un desarrollo cognitivo distinto. Entonces, uno de los indicadores, por ejemplo, para diagnosticar TOC en niños, no puede ser si el niño entiende o no entiende lo que le pasa, porque no tiene cómo saberlo. De hecho, muchas veces no lo verbalizan, no lo dicen, sino que son los papás los que se dan cuenta que ordenan todo por color o que tienen como ciertas cosas que hacen en la casa. Pero con los adolescentes es distinto. Uno ya puede enfrentar lo que es el diagnóstico, explicarles de qué se trata, y en la adolescencia también ellos son mucho más protagonistas también de su terapia. O sea, ellos también se involucran, saben, digamos, de qué se trata y qué es lo que tienen que lograr, qué se les desafía a ellos también como adolescentes para poder tolerar y enfrentar el tratamiento. Y cuando son más chiquititos se trabaja harto con los papás también. Como son más chiquititos y a veces, digamos, uno no habla tanto del diagnóstico, cosas tan clínicas con los niñitos, uno necesita que los papás también te colaboren en la casa, ¿no es cierto?, te sigan las indicaciones, estén atentos a ciertas señales o indicadores. Entonces yo diría que la gran diferencia es el lenguaje que uno utiliza, considerando el desarrollo evolutivo de los niños, y ahí se usa mucho también el trabajo con los papás, y con adolescentes es un desarrollo más concreto, un poco más claro respecto a lo que estamos trabajando, que también se involucran los papás, pero es una terapia en la que se le da más protagonismo al adolescente también de hacerse cargo de su proceso de recuperación. Y por ejemplo, en el caso de los niños, cuando un niño es diagnosticado con TOC, ¿cuáles son los pasos a seguir para él y para los papás?
Sí, ahí depende un poco y hay ciertas como pautas como internacionales respecto de cómo seguir con esto. Si es que efectivamente ya fue diagnosticado por un psicólogo, psiquiatra, neurólogo, etcétera, si es que ya fue diagnosticado, ahí lo que se sugiere en el fondo es comenzar con un tratamiento psicológico. Si es que los síntomas son leves o moderados, lo que se recomienda es tratamiento psicológico, ¿ya? Eso es una convención también que se ha visto internacionalmente. Que se intervenga psicológicamente y no farmacológicamente, porque antiguamente también se les daba fármacos muy rápidamente a los niños más chiquititos o a los adolescentes, pero la convención es que si él tiene síntomas leves o moderados, que en el fondo él es capaz de ir al colegio, es capaz de salir todo, pero tiene algunas conductas o algunas cosas que le implican alguna dificultad en su día a día, con la psicoterapia pudiera ser un avance bien significativo. Si efectivamente los síntomas son severos o graves, que en el fondo que no pueda salir de la casa, que no pueda ir al colegio, que esté siempre pendiente de que van a pasar cosas malas, que se angustie con mucha intensidad, ahí la indicación es que sea un apoyo psicológico más un apoyo farmacológico para bajar los niveles de angustia, los niveles de ansiedad, ¿no es cierto?, relacionados con el TOC. Pero principalmente son esas las líneas de intervención y lo que uno trata en niños más chiquititos y en adolescentes, ojalá es en intervenir psicológicamente primero, ¿ya? O sea, tratar de usar los fármacos, digamos, lo más tardíamente posible dentro del tratamiento. Y en ese caso, una vez ya si el niño asiste a un colegio con normalidad, ¿cómo se abarca este tema? ¿Cómo uno llega y plantea la situación, ¿no es cierto?, al colegio, a los profesores, al profesor jefe, a los compañeros, para que no hayan situaciones, ¿no es cierto?, que al final sean dañinas para el paciente. Esa es una buena pregunta y es una cosa que cuesta, digamos, a los psicólogos que somos infantos juveniles, de cómo lograr incluir al colegio en el tratamiento, porque muchas veces los colegios no han tenido previamente experiencias, por ejemplo, de alumnos con TOC, y es una experiencia distinta. O sea, por ejemplo, si tratando como de aterrizarlo, si es un paciente, por ejemplo, que cuando entra a la sala de clases tiene que devolverse y entrar, no sé, por 5 veces, ya como una conducta repetitiva, o no sé, pues tiene que ordenar su estuche y no puede salir de la sala hasta que no ordene su estuche, eso genera un impacto en los compañeros, en los profesores y todo. Entonces las intervenciones en general tienen que ver con pensar qué tan útil es para el colegio saber el diagnóstico primero, ¿ya? Porque hay veces que el diagnóstico no necesariamente es interferente en el área escolar, a veces afecta en la área familiar o qué sé yo, y no es necesario tampoco al colegio informar específicamente sobre el diagnóstico porque no es algo que se dé en el contexto escolar, pero si está interfiriendo el contexto escolar, eso debe transmitirse al colegio, se le debe explicar lo que es el TOC. Yo creo que es importante hablar, ¿no es cierto?, respecto del diagnóstico, de lo que se espera, el pronóstico, y ahí volver a lo que conversábamos antes, que es la psicoeducación, o sea, explicarle, mira, esto es el TOC, esto es lo que ustedes pueden esperar del alumno en el colegio, esto es lo que pueden esperar ustedes que avance con la terapia, y a veces también tenemos que solicitar ciertas adecuaciones en el colegio, por ejemplo, adecuaciones en las pruebas, o si él se demora un poquito más porque tiene que, no sé, revisar algo de su mochila frecuentemente y se queda pegado en eso, se les permite, digamos, que ellos puedan demorarse un poquito más, o si de repente se angustian mucho en las pruebas porque se quedan pensando mucho rato, que se tengan más tiempo para las pruebas. Tiene que ver un poco con adecuar ciertas características principales que ellos puedan tener. Y los colegios en general han respondido bastante bien, son colegios que están abiertos también, sobre todo al tema de la salud mental, pero necesariamente cuando ya es un grado de severidad mayor, uno necesita harto involucramiento, sobre todo los profesores, pero también lo que decías tú de la convivencia escolar. O sea, la idea es que no sea esto motivo de bullying, ¿no es cierto? O que lo empiecen a molestar, o que le digan que es TOC, o que lo empiecen a molestar con las cosas, no sé, pues le escondan la mochila con la que él tiene el ritual, o que, no sé, pues lo empujen si es que está pegado en alguna parte contando algo. Eso es un elemento que es bien relevante y que hay veces que hemos tenido que efectivamente sacar alumnos del colegio por el bullying que le hacen en relación con el TOC. Entonces, también tiene que ver con una conciencia más empática como de la comunidad educativa, de entender la salud mental en general, ¿no es cierto?, de los pacientes, de los niños que pueden tener depresión, ansiedad, pero específicamente del TOC, que es algo que en verdad no se conoce tanto y que si efectivamente no tiene el apoyo que requiere desde el colegio, se le hace mucho más difícil la recuperación a los niños. ¿Y en qué influye, por ejemplo, psicológicamente en un paciente con TOC el contexto socioeconómico en el que vive? Sí, ese también es un tema complejo, que un poco lo que te decía yo, como el qué tan, digamos, está garantizado el acceso a un tratamiento oportuno. Yo creo que lamentablemente en Chile la brecha de la salud mental es extremadamente marcada. Los profesionales que se dedican a la salud mental, específicamente de TOC, están todos en el área de salud privada, con costos muy altos de las consultas, con psiquiatras también con costos muy altos, exámenes que son muy altos. Entonces,
Finalmente, la dificultad relacionada con la realidad socioeconómica tiene que ver con qué tan garantizado está efectivamente el acceso de las personas a obtener un tratamiento adecuado. Y en ese sentido creo que hay una responsabilidad de todos los que trabajamos en esto, de no solamente estar en el sistema privado, sino que también poder aportar de la manera que se pueda. Nosotros hacemos capacitaciones, entrenamos equipos también de consultorios, de hospitales, etcétera, con lo que nosotros hacemos para que ellos también puedan aportar. Pero yo diría que la principal brecha es el acceso. En el fondo, el no tener, digamos, recursos en Chile limita la posibilidad de poder acceder a un buen tratamiento. Y creo que eso es algo que también tiene que empezar a modificarse desde niveles, digamos, del gobierno, pero también a niveles culturales, sociales, en los que tenemos que entender que la salud mental tiene que ser garantizada y universal, no solamente para quienes pueden pagarlo, porque también hay pacientes con TOC que viven en distintas realidades, digamos, y que tienen exactamente el mismo derecho a ser tratados, ¿no es cierto?, y a tener una recuperación efectiva, no solamente quien puede pagarlo. Y para ir finalizando, ya que hemos abarcado hartos aspectos dentro de este trastorno que afecta a muchísima gente, ¿qué le dirías tú a un niño o quizás más a un adolescente? Como hemos visto que ellos son más conscientes, quizás un niño no logra dilucidar quizás que es algo que se puede discriminar, que es algo negativo quizás para algunas personas. ¿Qué le dirías tú a un adolescente que es diagnosticado con TOC y está asustado ante el futuro que él puede ver, cómo se proyecta? ¿Qué le dirías? Eso también es una buena pregunta, porque generalmente están asustados. O sea, lo que uno ve cuando les dice a los pacientes que, en el fondo, llegan muy asustados a la consulta, pensando que están locos, que, no sé, tienen un cuadro psiquiátrico muy grave, que tienen algo que no les hace bien, que tienen la cabeza desordenada, y llegan muy asustados pensando que están locos, que nadie los va a entender, o que son los únicos. Muchos llegan diciendo como, no hay nadie más que le pase esto. Y pasa un efecto un poco paradojal, porque uno les dice efectivamente lo que te pasa es esto, y por algún lado eso los calma, al saber que hay un diagnóstico, que tiene un tratamiento, que no son los únicos, que hay más niños que les pasa lo mismo, pero también los asusta un poco en lo que se viene, ¿no es cierto? Como cuál va a ser el tratamiento, esto va a ser para toda la vida, voy a tener que aprender a vivir con esto, y si no lo logro hacer, yo he intentado controlar el TOC, pero no he logrado hacerlo solo, ¿por qué voy a ser capaz de lograrlo en la terapia? Entonces, efectivamente los temores son muy grandes, y yo creo que lo que uno trata de transmitirle a los niños y a los adolescentes es que sí existe un tratamiento eficaz, que no es una terapia, digamos, fácil ni agradable, digamos, porque enfrentar un TOC no es fácil, pero lo que sí se sabe es que si el paciente se compromete con uno en la terapia, si efectivamente él tiene ganas digamos, de avanzar, de comprometerse con cumplir los objetivos, él puede efectivamente lograr tener una vida absolutamente normal. Él puede recuperar también las cosas que el TOC le ha quitado, por ejemplo, no poder salir, no poder comer en lugares públicos, tener que estar limpiándose las manos, no sé, 55 veces. El efectivamente intervenir sobre el TOC, lo que uno transmite a los niños y a los adolescentes es que les devuelve como la calidad de vida. Eso es como un poco lo que uno tiene que apuntar, o sea, decirles que todo lo que el TOC le ha quitado y que uno les habla así como de que son como prisioneros, así como de su mente, también poder mostrarles que ellos pueden lograr volver a tomar el control de su cabeza, digamos, y de sus pensamientos, y que el TOC no es algo que necesariamente vaya a estar siempre ahí. O sea, que aunque la terapia sea difícil y sea un camino largo quizá, el cambio va a ser positivo para ellos, para su vida. Y es bien bonito cuando logran empezar a verlo. O sea, cuando uno empieza la terapia, que parten de repente muy escépticos, digamos, de para dónde va esto, si me va a funcionar o no, que por qué tengo que tomar remedio. Pero cuando empiezan a darse cuenta que tiene una efectividad y que efectivamente logran ir al colegio, o oye, pucha, pude ir al cine y pude sentarme ahí y no me angustié tanto, o pude tocar algo y no me angustié, cuando empiezan a darse cuenta de que van ganando como la libertad que el TOC les quitó, ahí ellos se van dando cuenta que efectivamente lo que uno conversó al inicio es verdad, digamos, y que tienen la posibilidad de poder hacer una vida más normal. Y ahora vamos a ir con la última sección. Radar Adipa es un espacio de reflexión final y recomendaciones. Compartimos contigo datos esenciales que no te puedes perder. Escucha con atención y anótalo ya. ¿Qué libro recomendaría usted sobre el TOC? Ahí, libros en general, si es que uno quiere libros un poco más clínicos, porque hay libros de distintos tipos, digamos, pero si uno quiere como aprender efectivamente lo que es el TOC, yo recomiendo un autor que es un psicólogo, un psiquiatra especialista de Estados Unidos,
que está haciendo hartos estudios en este momento. Él está muy vigente en esto, que es Eric Stort, que es un psiquiatra especialista en TOC, y él tiene muchos libros que yo obviamente siempre invito a leer porque son muy concretos, son libros que le explican a los papás o a los niños, digamos, qué es lo que es el TOC, cómo se trabaja el TOC, cuáles son las terapias que existen para trabajar el TOC. Y en el fondo es un autor que es bastante reconocido y que tiene un lenguaje para explicar las cosas como bastante cercano también, y que sirve tanto a profesionales como también a personas que están padeciendo el trastorno. Así que ese sería un autor que yo recomendaría revisar de todas maneras. ¿Y qué película, documental, cortometraje usted recomendaría para que la gente se acerque un poco más al tema y lo pueda conocer, pueda comprenderlo un poco más? Sí, eso yo en general es lo que recomiendo, porque hay varias películas, ¿no es cierto? Hay una de Jack Nicholson también muy conocida respecto al TOC y todo. Lo que yo recomiendo, más que películas, digamos, que tengan como este tono más lúdico y todo, lo que yo recomiendo son documentales o cortometrajes de personas que viven con TOC. Creo que eso es una manera de poder entender lo que uno vive con TOC desde quien lo vive. Entonces, lo que yo recomiendo generalmente son documentales, que hay varios en YouTube, ¿no es cierto? Hay muy, muy buenos, digamos, documentales en primera persona, que las personas cuentan qué es lo que es vivir con TOC. Y específicamente lo que yo recomiendo harto es un cortometraje que hizo un adolescente en Chile, que efectivamente él también tiene TOC, y él lo que hizo fue hacer un cortometraje cortito, son como 5 minutos, en los que él muestra en primera persona lo que es el TOC. Entonces muestra cuáles eran sus obsesiones, cuáles eran sus compulsiones, y es un documental bien bonito porque logra representar desde la primera persona, pero sobre todo desde un adolescente, lo que es vivir con TOC, las angustias que eso genera, el cansancio que genera. Pero también es un cortometraje que termina de una manera bastante como esperanzada, digamos, de que en el fondo él sí fue capaz de vencer al TOC, de que ahora él está recuperado, ¿no es cierto? Y que en el fondo la terapia sí tiene efectividad. Y ese está disponible en nuestra página web, si lo quieren ver, que es www.hablemosdetoc.cl. Ahí está subido el cortometraje por si lo quieren revisar. Excelente. Ahora quiero agradecerle, ¿no es cierto?, que se haya, ¿no es cierto?, unido a Adipados, que haya querido conversar con nosotros, porque esto es un tema muy relevante que es necesario visibilizar y que la gente conozca más al respecto. Por lo tanto, gracias por hablar con nosotros, por contarnos sobre su trayectoria, por sus conocimientos. Así que nos vemos en el próximo episodio de Adipados. Recuerden que ustedes son parte de Adipados. Nos pueden encontrar en Facebook como Adipa y en Instagram como adipa.cl. No olviden darle seguir a Adipados en Spotify. Para más información sobre nuestra labor, nos pueden encontrar en nuestro sitio web www.adipa.cl.